esa dinámica. El doctor Edgar Rodolfo Rivera también nos va a dar una visión panorámica y real, muy humana, de los tiempos actuales de la crisis. Él quiere plantear sus situaciones no con la técnica o el rigor de analizar la norma ni nada por el estilo, sino contarnos las evidencias o las vivencias que está teniendo y que pueden llegar a ocurrir de los que han sido sus anécdotas anteriores, cuando en paros judiciales también hemos tenido que afrontar una parálisis de alguna manera de la justicia. Aunque aclaro, insisto, en este momento no hay parálisis de la rama, ahí es una suspensión de los términos. Después va a participar el doctor Henry Reyes, el doctor Adrián y el doctor Sergio Santoyo como abogados litigantes. Ya voy a dar el orden y ya les iré dando la palabra para alternar un abogado litigante y un juez para que nos den sus experiencias. Entonces, no somos los abanderados de nadie, no hemos tenido el poder de nadie para asumir ningún tipo de vocería, simplemente estamos haciendo un ejercicio académico que es laboral y siempre estará en procura de colaborar con el ejercicio de la jurisdicción. Yo les quiero dejar una inicial enseñanza a todos, y creo que ya la tenemos claros. Las crisis traen progreso, traen imaginación, traen alternativas. Tenemos que estar claros que sin crisis no vamos a tener nunca desafíos. Sin crisis todo va a estar igual, y este desafío nos ha llevado a entender unas situaciones diferentes y a entender que tenemos que crear alternativas para movilizar la jurisdicción. Entonces, vamos a empezar de lleno. El 12 de marzo se creó o se decretó la urgencia, la situación a nivel nacional. En este momento, y estoy hablando hoy a las 6 de la tarde del 24 de abril, nosotros no tenemos una disposición, y no sé si me equivoque porque he estado muy atento a eso, diferente al acuerdo 11.532 del Consejo Superior de la Judicatura, que se dictó el 11 de abril del año 2020, que suspende los términos, prorroga las medidas de suspensión de términos desde el 13 de abril hasta el 26 de abril. Eso, si no sale un acuerdo, una disposición diferente, y los jueces sí les pido ahí que de pronto me ayuden un poquito, el lunes tendríamos que estar en los despachos judiciales, pero cualquiera me podría decir, no, pero es que la crisis a través de decreto del orden nacional se prolongó hasta el 11 de mayo, pero en virtud de acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, no tengo noticia de otra razón, que el 27 tendríamos que entrar a laborar normalmente los jueces. O me equivoco, no sé si alguno de ustedes, el doctor Gustavo o la doctora Joana, quieren hacer una manifestación sobre eso, esperando que mañana surja un acuerdo o una disposición del Consejo Superior de la Judicatura. Y discúlpenme si ahí puedo estar en un error. ¿Me ayuda, doctora Joana o doctor Gustavo? Juan Carlos, buenas noches a todos. Efectivamente, estamos a la espera que el Consejo Superior de la Judicatura expida el acuerdo mediante el cual prorroga la suspensión de los términos, y de no ser así, efectivamente, el lunes debemos pues estar en nuestros despachos a la hora, pues ya en la jornada laboral. Ok, doctor Gustavo, ¿usted quiere hacer alguna precisión al respecto? Comparto plenamente lo que ha dicho la doctora Joana. Estamos a la espera de la disposición que adopte el Consejo Superior de la Judicatura sobre la continuidad o no de esa suspensión de términos, que es lo que nos tiene trabajando en este momento de manera remota. Pues a la parte de la suspensión de términos están las disposiciones que ha adoptado la rama judicial en procura de proteger su talento humano también, teniendo en cuenta que esto es una calamidad de salud pública. Entonces estamos a la espera de no darse la prórroga en la suspensión de términos. Estaremos los lunes en nuestros despachos laborando con nuestros equipos de trabajo, es lo más probable. Ok, sí, no, en firme y bajo el rigor de lo que es la disposición no hay nada. Eso quisiera decir que los jueces están el lunes a las 8 de la mañana en sus despachos, pero yo creo que de sábado a domingo se va a expedir ese acuerdo. Obvio, se ha especulado mucho. El Colegio de Penalistas, que ha sido tan activo, ustedes lo han visto por acá, hay propuestas al presidente de la República, a sus ministros, de que exista un tema de mandar a la rama judicial a vacancia judicial. No sé, eso fue algo que escuché ayer, eso es pura especulación y sobre eso todavía no hay nada concreto. Señores, el plan de digitalizar expedientes es una buena propuesta. Ya la veníamos escuchando de hace tiempo. Lo que sucede es que la situación
crítica se presentó de un momento a otro y muchos jueces tienen los expedientes en su despacho y tienen unos protocolos para ingresar a su despacho y con sus funcionarios sacarlos. No podríamos hablar de una digitalización de expedientes si no fuese con la posibilidad de que los jueces entraran a sus despachos a recogerlo, con unos protocolos de ingreso muy claros. En esta charla no queremos ser pesimistas, pero sí tenemos que ser realistas. Y no sé si en la dinámica que estoy manejando, para no utilizar tiempo muy preciso, lo damos después, yo quisiera que el doctor, en el orden que estamos, y después voy a hacer interrupciones para seguir, continuar con mis planteamientos, si podríamos iniciar con el doctor Gustavo para que nos haga las menciones. Yo seguiré insistiendo en que voy a hacer intromisiones pequeñas a las charlas que vayan dando cada uno, y el doctor Gustavo nos puede hablar un poco de su tema. Doctor Gustavo, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Tal y como dijo el doctor Juan Carlos, no obstante la participación de algunos jueces en este foro, nuestra voz está lejos de ser la voz institucional y venimos a compartir unas reflexiones y nuestra experiencia bajo un carácter eminentemente académico y sin comprometer con ello a la institución, al Consejo Superior de la Judicatura, ni a las direcciones ejecutivas, ni a la rama judicial en general. Ante el aislamiento social obligatorio que conllevó al cierre de las sedes judiciales por motivos de salud pública, se hizo imperioso que en los despachos judiciales comenzáramos a virtualizar y a digitalizar la actividad judicial, por lo menos en lo que tiene que ver con las acciones constitucionales y en general en la defensa de todos los derechos fundamentales. Vemos cómo la especialidad penal sigue incluso haciendo un número elevado de audiencias, de acuerdo con el reporte que recientemente dio el Consejo Superior de la Judicatura. Y entonces lo que queremos compartir es ese esfuerzo que se está haciendo al interior de la rama judicial. Si hay alguien interesado, esto debe saberlo la gente, en que la rama judicial quiere estar al servicio de los ciudadanos, somos precisamente los jueces y nuestro equipo de trabajo. Nosotros queremos que todo vuelva a la normalidad, o que la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos en esta situación de pandemia nos permita seguir prestando el servicio de administración de justicia. De cara a esta crisis hay que resaltar que la rama judicial desde hace varios años viene invirtiendo recursos en tecnología, tanto de hardware como de software. Hay un comentario muy generalizado que se suele hacer, que en los juzgados de los municipios más apartados no hay internet, que a veces se carece de los elementos que en las ciudades consideramos básicos, como una impresora multifuncional. No obstante, esas son excepciones pequeñas. Si miramos el grueso de la rama judicial y los despachos que se concentran en las capitales y en las principales ciudades del país, ahí se puede ver que realmente la rama judicial está haciendo una inversión en infraestructura tecnológica, tanto de software como de hardware. Entonces eso hace pensar que la rama judicial está preparada para atender a los usuarios de la administración de justicia de manera remota y sin acudir a las sedes judiciales mientras esta temporada de pandemia nos lo permita. La rama judicial tiene enlazados a través de internet, yo creería que ya la totalidad de los juzgados del país, no con un internet banda ancha eficiente como los que muchas personas podrán tener en sus casas, pero sí se ha hecho ese esfuerzo por integrar todos los juzgados por lo menos a la red, para que funcionen aplicativos como Justicia 21, que permiten a los abogados litigantes y a los ciudadanos en general hacer un seguimiento de sus procesos. Eso es un software que los servidores judiciales alimentamos cada día de acuerdo con las actuaciones que se van desplegando y se ve reflejado en la página web de la rama judicial. Entonces uno dice a veces, existiendo esa herramienta, todavía hay personas que ejercen la profesión que prefieren acudir personalmente a un despacho, consultar los estados físicos, cuando a veces esto es posible hacer el seguimiento a un proceso a través de la rama judicial. Es cierto que el Código General del Proceso nos habla de los estados y no nos ha hablado todavía de la página web de la rama judicial, pero es una herramienta con la que nosotros contamos y a través de la cual se puede hacer control a los procesos sin necesidad de concurrir siempre a las sedes judiciales. Entonces,
la rama judicial ha hecho una inversión en infraestructura, en equipos de cómputo, en escáner, en fotocopiadoras, en impresoras. Es cierto, hay que abonarle a la rama judicial que sí se están invirtiendo recursos. Lo que pasa es que la demanda de justicia es muy alta y el presupuesto de la rama judicial, comparado con el de otras ramas del poder público, tal vez no es suficiente, pero la rama judicial hace sus esfuerzos, ha hecho sus esfuerzos por actualizarse, ha hecho sus esfuerzos por invertir en esa infraestructura de hardware y de software. Por ejemplo, nosotros contamos a través de la página web de la rama judicial con la posibilidad de publicar nuestros estados en línea, con la posibilidad de hipervincular la providencia que se profiere en el despacho para que sea consultada en línea, y estoy seguro que esas son herramientas que muchas personas no conocen y que no están utilizando, y que incluso algunos juzgados, tal vez hasta que la crisis no nos empujó a hacer uso de las herramientas digitales, tal vez tampoco estábamos haciendo uso de ese tipo de herramientas. Contamos en la rama judicial también con un correo electrónico institucional al que antes de la pandemia y hace algunos años le teníamos miedo. Uno veía en los juzgados que los abogados a veces enviaban el memorial por correo electrónico, pero también iban y lo radicaban en la ventanilla, es decir, como una desconfianza generalizada en los canales digitales. Esa problemática se ha visto con el tema de la notificación por correo electrónico en los procesos civiles, donde todavía no hay un consenso sobre cuándo se tiene o no por dada la notificación. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que parte de la solución es cambiar la mentalidad y confiar en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para eso la rama judicial ha hecho el esfuerzo en sus cuentas de correo institucionales, que van conectadas a unos aplicativos que muchísimos de nosotros y sobre todo quienes son estudiantes de la UNAP conocen, que es la suite de Office 365, que vincula nuestra cuenta de correo electrónico a toda una serie de aplicaciones que nos permiten el trabajo colaborativo de manera remota y el manejo conjunto de la información y la gestión conjunta de documentos que podemos manejar nosotros comúnmente en los despachos judiciales. Asimismo, la rama judicial cuenta también con un software para la realización de audiencias que por el momento se está usando en la especialidad penal por estar ellos dentro de las excepciones para la suspensión de términos, pero que en lo sucesivo y a raíz de esta crisis, estoy seguro, la rama judicial ampliará a sus demás especialidades. Se trató de un software que inicialmente permitía un número limitado de 250 audiencias simultáneas, con la posibilidad de conectar hasta 50 terminales o personas diferentes, que hoy en día ha ampliado su capacidad y que estoy seguro la rama judicial la seguirá ampliando. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura, de la mano de la Escuela Judicial y de algunas direcciones ejecutivas, la Dirección Nacional y las direcciones ejecutivas seccionales, han emprendido durante esta época de pandemia un plan de capacitación para los servidores judiciales, para los funcionarios judiciales, para que aprendamos a manejar esas herramientas con las que podemos hacer frente a esta situación de pandemia que estamos nosotros viviendo. Estamos lejos todavía de lograr el expediente digital. El expediente digital no consiste en escanear los folios y mandarlos por un correo electrónico. No, el expediente digital, entiendo, será una plataforma que le permite al usuario ingresar a ella, cargar tal vez su demanda con sus anexos, que le permite al juez en línea proferir su providencia en la que resuelva sobre la admisión de la demanda y que genera tal vez automáticamente unas comunicaciones con efectos de notificación para las partes y que permitirá al demandado tal vez ingresar a la plataforma, loguearse con un usuario que dé seguridad para el ingreso a esa plataforma. Pero por ahora lo que estamos haciendo es digitalizar algunos documentos. Eso no implica que ya la rama judicial va a tener el expediente digital. Esperamos que dentro de el corto plazo se logre, pero la digitalización de documentos con la que podemos trabajar hasta ahora nos permite prestar el servicio por lo menos de una manera más amplia a como se ha dado la restricción durante el periodo de la pandemia. Entonces, eso nos permitiría funcionar frente a esa nueva normalidad que se avecina, que va a ser evitar la concurrencia
de un gran número de personas a las sedes judiciales, que nos va tal vez a hacer preferir en aras de conservar el aislamiento social, que tal vez dejará en algún punto de ser obligatorio a convertirse en recomendado y preventivo, a que los jueces prefiramos nosotros realizar una audiencia virtual antes que una audiencia presencial. Y por supuesto, todo este tipo de prácticas que nosotros podemos implementar, como es el uso de la plataforma Teams, del aplicativo Teams en nuestros juzgados, el uso del correo electrónico como canal de comunicación, el uso de un software para la realización de audiencias en línea, va de la mano de una mentalidad, de un cambio de mentalidad de todos los servidores judiciales y de la comunidad que es usuaria del servicio de administración de justicia. Aquí se requiere también un cambio de chip por parte de los usuarios. Se requiere que los usuarios empiecen a confiar en esas herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, en esas herramientas digitales que nosotros vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, y se va a requerir tal vez que los abogados también realicen alguna inversión en tecnología para poder estar a la par de esa inversión que ha realizado la rama judicial. Hay quienes consideran incluso a los abogados litigantes y a los usuarios del servicio de justicia como unos administradores. Entonces, en ese sentido, necesitamos que nos ayuden a coadministrar con ese cambio de mentalidad y con esa preparación para afrontar esta nueva era digital de la rama judicial, que se va a tornar casi que obligatoria, porque esto que nos está pasando hoy en día nos deja una lección, y es que nos puede volver a pasar por razones de salud pública o por razones de orden público o por situaciones de cualquier otra índole. Puede volver a darse un cierre de despachos judiciales y no podemos permitirnos que eso implique una gran parálisis de la rama judicial, sino que se siga prestando el servicio. Entonces, hago énfasis ya para concluir en que la rama no ha cesado en sus funciones. Los despachos judiciales siguen atendiendo acciones constitucionales, los juzgados penales siguen atendiendo sus audiencias con privado de la libertad, seguimos gestionando expedientes. Ahí en este momento los juzgados tenemos tal vez representado un gran número de providencias que están ya proyectadas porque estaban listas para ser proyectadas antes de la pandemia y que ya están proyectadas, pero no pueden ser todavía comunicadas ni notificadas oficialmente. Pero el mensaje es ese: la rama judicial no ha parado, la rama judicial quiere estar al servicio de los ciudadanos, de los abogados litigantes. Queremos volver a la normalidad, o que esta nueva normalidad a la que tengamos que someternos nos permita seguir prestando el servicio de administración de justicia. Si hay alguien interesado en que se restablezca el servicio de justicia en todas las especialidades y en todas las acciones, es la misma rama judicial. Entonces, ese es el mensaje que yo quería transmitir. La rama judicial está trabajando en pro de que podamos nosotros volver a esa normalidad y dar continuidad en la prestación del servicio, y para eso se está haciendo la inversión en tecnología y en capacitación de los servidores judiciales para poder nosotros hacerlo, y esperamos lo mismo: la solidaridad, la comprensión y la decisión de los abogados litigantes y de las partes y de los usuarios de la administración de justicia de cooperar con esta digitalización y virtualización de la actividad judicial para poder ir restableciendo en el corto plazo todo el servicio por completo y la continuidad en todas las acciones, no solamente en las acciones constitucionales. Ese es pues el mensaje que quería transmitir desde la experiencia de los jueces con los que yo he tenido la oportunidad de conversar y de intercambiar ideas sobre qué herramientas vamos a implementar, siempre pensando en el usuario de la administración de justicia. Ok, doctor Gustavo, yo le agradezco su intervención. Usted es un juez avanzado en temas de tecnología. Usted puede ser un tutor o un mentor de otros compañeros que de pronto tengan dificultades a nivel académico, ya lo hace, nos colabora, nos direcciona. Entonces, ese es el ejercicio: identificar esas personas que nos pueden ayudar. Yo quiero hacer aquí una primera anotación, y es: ¿será que el Código General del Proceso estaba preparado para lo que se podía venir? Es decir, no el episodio puntual, pero para una situación de crisis, de virtualizar los trámites judiciales. Yo les digo honestamente, yo he leído juiciosamente el Código General del Proceso, y a mí me parece que, si bien no iban a predecir una situación como la que estamos viviendo, el Código General del Proceso sí está preparado en su inmensa mayoría de actuaciones para que la virtualidad sea un hecho.
obvio, asumiendo unos comportamientos diferentes. Y el doctor Gustavo, en su calidad de jueces, nos manda un mensaje de alguna manera a los litigantes y decir, colabórenos. Pero es que los litigantes también le vamos a mandar un mensaje a los jueces y decirles, colabórenos. ¿Por qué? Porque es que tienen que dejar las situaciones tan cuadriculadas y tan estrictas de estar malinterpretando muchas cosas y pensando que los abogados, bueno, yo hablo por mí particularmente y por los que conozco que están en el foro, no llevamos esa intención de dañar nunca. O sea, es que nos miden a veces el rasero es por los que han faltado a la ética y al respeto. Yo soy a una persona que veo un proceso y apelo cuando veo condiciones para apelar, si no, no me voy a poner a desgastar la rama judicial. Entonces, lo que yo le quiero decir al doctor Gustavo es que esa ayuda tiene que ser recíproca. Mire, aquí pasa algo muy grave y lo tenemos que entender todos, y todos los que han ido a trajinar en la estructura de la Administración de Justicia son testigos de eso. Las relaciones entre jueces y entre funcionarios y abogados. Señores, yo he tenido la necesidad de hablar con un juez y no me da la cara. Y eso que, bueno, de alguna manera le digo, oiga, mire, yo soy profesor, quiero hablar con usted, de pronto en la UNAM no hemos conocido, y de pronto así, de pronto sale. Pero muchos jueces no le dan la cara al abogado. Muchos funcionarios cierran la ventanilla. Hay despachos que son herméticos, es decir, yo llego y digo, oiga, esto no puede ser la Administración de Justicia. Las ventanillas cerradas con papel negro, ese mensaje no es bueno. Cuando yo busco a un juez y le digo, ¿puedo hablar? Él entra como a decir, ¿qué me irá a decir? ¿Me va a sobornar? No, yo no llevo nunca esas intenciones. Entonces yo creo que el cambio de rol tiene que ser de las dos cosas. Tiene que haber un proceso donde se maneje el WhatsApp. Y yo, qué culpa, señor juez, usted podrá tener una dignidad muy alta, yo también tengo un respeto, pero nos va a tocar de pronto crear un WhatsApp para informarnos del proceso y para tener un testigo. Que es que el testigo, hoy me decía un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estaba dictando clase de procesal, de la especialización de procesal civil, a la cual los invito por si quieren hacer una especialización de procesal civil. La UNAP está empezando, ya en septiembre saldrá otra. Pero me decía un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor, pero es que un testigo es imposible escucharlo. Y yo, ¿y por qué? Identificarlo, ¿no? Pues lo identifico, le hago poner la cédula en la cámara y que me muestre la cédula. Y si el abogado le está mostrando lo que tiene que decir, no, es que no podemos hilar tan delgado. O sea, nosotros no podemos estar pensando que es que todo el mundo está tratando de hacer daño, que todo el mundo está tratando de fingir la prueba, que todo el mundo trata de atentar contra el principio de veracidad y que le queremos llevar situaciones engañosas a los jueces. Nos toca esa. Y una última conclusión para darle la palabra al doctor Sergio Santoyo, que es un abogado que tiene un bufete y quiero saber cómo está funcionando él. Una última apreciación en torno a la función de la Administración de Justicia. No es un rencor hacia los jueces ni nada por el estilo, es simplemente una manifestación que eso tiene que ser de doble vía, esa colaboración y esa ayuda y de tratar de romper esos esquemas. Y por favor, señores jueces, yo no sé si ustedes, creo que no, pero quiten esos papeles y hay que abrir una ventana y eso. La administración es pública, que debería ser un espacio más bonito de diálogo y de interacción. Doctor Sergio, lo escuchamos para que nos cuente su situación frente a su firma de abogados, que no solo funciona en esta ciudad, sino en varias ciudades del país. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la decana Lileide Velasco Abril, sobre todo al doctor también Juan Carlos Díaz Restrepo por la invitación a ser parte de este conversatorio sobre los temas que son relevantes en la jurisdicción civil y que nos están tocando con el tema del COVID, ¿cierto? Concuerdo plenamente con el doctor Juan Carlos Díaz. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Perfecto, se le está escuchando perfecto, doctor. Sin problema. Concuerdo con los argumentos que da el doctor Juan Carlos Díaz. Creo que las relaciones entre los litigantes y los jueces tienen que empezar a cambiar. Eso es algo que ya se vino y que pues ya los jueces van a tener que empezar a pensar. El doctor Gustavo Ramírez hablaba de que la rama ha tratado de aportar y ha tratado de acomodarse pues a este tema, pero yo creo que más que la rama y más que el organismo como tal son los jueces. Los jueces en cada despacho son los que tienen que ir organizando el tema para implementar la virtualidad. El doctor Juan Carlos decía, o sea, el Código General del Proceso tiene suficientes herramientas para que empecemos a hacer los procesos virtuales. O sea, no hace falta sino leer el artículo 103 del Código General del Proceso, el artículo 78, el artículo 82, el 96, numeral 5. Hay una serie de disposiciones que integradas nos van a permitir trabajar. No concuerdo en que querramos volver después a la normalidad. Yo creo que la normalidad ya nunca más va a volver.
Lo que está pasando en este momento ya nos cambió y le va a cambiar la cara a la justicia, a la forma de ejercer el derecho. Bien, entonces, bueno, más adelante voy a hacer un breve análisis de cómo se podrían manejar las audiencias con las herramientas que ya tenemos, siempre que los jueces obviamente estén dispuestos a hacerlo. En el litigio que yo he llevado acá en Bucaramanga, me he dado cuenta que los jueces son muy activos en ese tema. La última audiencia que tuve, el interrogatorio de parte, el señor estaba por allá en Pasto y el juez conectó el videobin y se hizo sin problema por Skype. No necesitamos softwares especializados, ya existen. Es más la disposición de cada juzgado de que quiera y que tenga la voluntad de poder sacar adelante el proceso como tal. Bueno, les voy a contar un poquito el tema de cómo nos está. Bueno, a los litigantes, a muchos litigantes los ha afectado el tema, ¿cierto? Sobre todo a los litigantes que no tienen contratos de asesorías con empresas, ¿cierto? Porque pues no tienen ingresos mensuales. Al no tener ingresos mensuales, pues obviamente se van a ver afectados, pero esto ya era una lección aprendida, ¿cierto? ¿Por qué era una lección aprendida? Porque los litigantes sabemos que, por ejemplo, cuando la rama judicial entra en paro en el 2018, que duró casi más de un mes en paro, pues nosotros sabemos que tenemos que buscar nuevas fuentes de ingresos vendiendo servicios jurídicos. Los que nos organizamos, como en el caso de mi empresa de Santos y Contreras, Abogados SAS, ¿cierto? Cuando nos organizamos, definimos esos puntos. Necesitamos dos cosas. La primera, asesorías. ¿Por qué necesitamos asesorías? Porque necesitamos un flujo permanente de dinero que nos permita, ¿cierto?, pagar las cuentas. Y necesitamos litigar, porque el litigio es el verdadero ejercicio del derecho. ¿Ven? Entonces, nosotros montamos esa plataforma al comienzo y esta época del COVID me ha recordado los inicios, porque cuando iniciamos con Andrea Contreras, que es mi socia, nosotros empezamos desde el apartamento. ¿Por qué? Porque los recursos económicos no daban para sacar una instalación física. Y lo que hicimos fue una inversión en temas tecnológicos, en página web, en brindar los servicios por Skype, y ese tema lo hicimos por necesidad. Ya después, digamos, las cosas empezaron a mejorar y sacamos instalaciones. Hoy tenemos pues instalaciones grandes, pero en este momento es cuando volvemos a preguntarnos, ¿son necesarias las instalaciones para los abogados litigantes o la inversión real debería estar en la gestión virtual? ¿Sí? Nosotros en la empresa como tal, pues contamos con un software de gestión judicial, es LegisOffice. Ahí tenemos una suite virtual en la nube. Nosotros lo que hacemos es digitalizar todos los expedientes y pues los tenemos en cualquier lado. Entonces, ¿cómo nos vimos afectados? Pues realmente el litigio paró en seco, porque pues los términos están suspendidos, pero las asesorías se incrementaron muchísimo, porque hoy en día es cuando las empresas, por ejemplo, más necesitan al abogado asesor, ¿cierto? Necesitan el consejo legal, necesitan saber qué hacer. Nosotros en el consenso entre los abogados de la empresa, pues obviamente siempre en este evento tratamos de ser muy empáticos y tratamos de ir a asesorar al empresario en el entendido de que la pelea como tal no es la mejor solución, ¿cierto? En estos momentos. No todo tiene por qué llegar ante un juez, y menos en un momento como este. En eso hemos orientado un poco las asesorías. Hemos visto, aquí ya se van a presentar temas contractuales, de teorías de la imprevisión, de fuerza mayor, de caso fortuito. Van a llover litigios y a la larga los jueces van a terminar aplicando criterios de equidad. Entonces lo que hay que entender es que si les explicamos muy bien a nuestros clientes cómo poder resolver un problema sin necesidad de generar un conflicto judicial, pues va a ahorrar, por ejemplo, dinero. Igual él nos está pagando por la asesoría. La idea no es congestionar el sistema judicial una vez que empiecen nuevamente a reabrirse los términos. Todos los abogados de la firma y los auxiliares jurídicos se fueron a trabajar a las casas. Se llevaron su computador, o sea, el computador portátil de la firma, se lo llevaron para su casa. Todo está en la nube, en la suite virtual de LegisOffice. Entonces ahí están todos los expedientes, hacen el seguimiento de los procesos. Estamos adelantando pues, las demandas que teníamos pendientes.
¿qué más están haciendo? Están reorganizando los archivos, terminando de digitalizar algunas cosas y sobre todo haciendo pues una gestión investigativa, digamos, para el soporte jurídico propio de los procesos que llevamos, y los auxiliares jurídicos están encargados, como los auxiliares jurídicos eran los encargados de estar, digamos, bajando al palacio. El doctor Gustavo decía que la Justicia 21 nos publican, sí nos publican, pero sale auto admisorio de la demanda, nos toca bajar porque el juzgado pues no nos va a mandar un correo electrónico con el auto, y pues sí nos toca bajar. Eso sería lo ideal y pues ya ahorita lo vamos a ver. Creo que en ese entendido pues el mensaje es claro, es replantearse qué tan necesario realmente se vuelven las instalaciones físicas, teniendo, digamos, tanta conectividad virtual, porque, por ejemplo, mi equipo ha trabajado supremamente bien y no necesitamos estar reunidos en el mismo espacio. Antes era una cuestión de imagen, ahora ya la percepción cambia, las ideas cambian, y creo que los despachos virtuales van a coger muchísima fuerza y así debería ser. Concuerdo con el doctor Gustavo en todo el sentido de que las firmas y los abogados tienen que hacer inversión en software jurídico. Y muchos abogados que son emprendedores también podrían mirar la posibilidad de incursionar en esos temas. Eso es realmente el camino que cogió el derecho y no lo cogió hoy con la pandemia. Eso ya venía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces no es ahorita, no es ahorita. O sea, ese cambio ya lo debieron haber dado los abogados hace mucho tiempo. No es de ahora, pero los que no lo han dado y los que me están escuchando, pues entiendan, y los que están pensando en sacar oficinas e instalaciones grandes, pues piensen en eso, en qué tanto realmente sirve tener una oficina. Yo tengo poco más de 100 metros cuadrados en oficinas. Ahorita mismo, pues, si sigue los decretos que impidan, digamos, salir, pues va a estar vacía y los gastos siguen corriendo, porque pues yo, pues desde que pueda, yo no voy a dejar de pagar allá los arriendos, ¿cierto? Pero esas inversiones, en cambio, las podríamos estar haciendo en un despacho totalmente virtual. Eso es, digamos, una idea que nos llega con el COVID, de la necesidad del espacio físico. No es tan relevante. Lo que sí es necesario es la digitalización de expedientes y archivos y cargarlos a la nube como tal. Ahí yo les dejo esa inquietud para pues los que quieran analizarlo. Perfecto. A mí me gustaría, doctor, que viéramos, ya con esto concluyo, a mí me gustaría que viéramos un poco más de que, en el entendido de que no podamos volver a la normalidad, pongámonos en el escenario de que no podamos volver a la normalidad, que nos toque litigar así. Listo, se reabren términos, pero las personas igual no van a poder asistir a las diligencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Digamos que el proceso civil que empieza con la demanda, ¿cierto? La demanda podríamos poder adjuntarla a un correo de la oficina de reparto. Ojalá la oficina de reparto fuera automatizada y repartiera la demanda al juzgado que por turno le corresponda, ¿cierto? Si pudiésemos hacer eso, ya sería una enorme ventaja. No tendríamos que salir de las casas. Si le corresponde, por ejemplo, al juzgado del doctor Edgar Rodolfo, que yo sé que es muy juicioso, en ese sentido, llegaría a su despacho y él haría, ¿qué? El juicio de admisibilidad. Y entonces, si él decide inadmitir esa demanda, pues de una vez, bueno, saca el auto y nos lo remite al correo electrónico. Si la inadmite, igual. Y nosotros subsanaremos la demanda por correo electrónico, ¿cierto? O sea, yo a eso no le veo, digamos, ninguna traba. ¿En dónde veo de pronto que se puede complicar el asunto? En la parte escritural del proceso, ¿cierto? Es en la etapa de la notificación personal del mandamiento ejecutivo o de la demanda como tal, del auto admisorio de la demanda. Ahí se puede complicar un poco en un escenario totalmente virtual, pues ya sabemos que las cargas de notificación que tenemos, el trámite, pues que es bastante dispendioso, entonces toca con una empresa de correos certificados. Bueno, ya existen correos electrónicos certificados. Servientrega tiene ese servicio. Entonces, a mí me parece que el cambio, digamos, si el juzgado pudiese, como lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, que en los temas del litigio virtual está mucho más avanzado, si el secretario del juzgado pudiese enviar el citatorio, la comunicación al correo electrónico desde que exista,
y ellos mismos poder revisar con el software que tengan si vieron ese correo o no lo vieron, pues sería mucho más fácil, pero como la carga de ese citatorio pues nos toca a nosotros, es más complicado. Estoy hablando en el evento de que no podamos salir, ¿cierto? Porque pues en el evento que podamos ir a 472 y enviar el citatorio, se crearía otro problema. La gente no puede salir, pero le va a llegar el citatorio y le va a decir, bueno, si es en Bucaramanga tiene 5 días, si es fuera de la ciudad tiene 10 días, si es fuera del país tiene 30 días. ¿Y cómo va a hacer? ¿Cómo va a acudir al juzgado a notificarse personalmente? Porque el código es claro, dice la notificación del autoemisorio de la demanda es personal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a hacer? Debería poder, digamos, en el auto también decirle, explicarle a esa persona que bien puede contestar ese correo electrónico y solicitar que le adjunten como tal la demanda. Creo que el tema de las notificaciones es donde se podría enredar, pero una vez que las partes ya estén dentro del proceso, creo que todo sería muy sencillo. ¿Por qué sería sencillo? Porque ya contestan la demanda, le corren traslado de las excepciones, la parte demandante solicita pruebas, aporta pruebas, todo por correo electrónico, ahí no hay ningún problema. Y ya el auto que fije fecha de audiencia, que proferirá el juez también, nos lo mandan por correo electrónico y señalarán ahí, bueno, vamos a audiencia inicial del 372 y señalan, la audiencia se hará de manera virtual. Y obviamente que la parte que haya solicitado los testigos pues va a tener la carga de hacer que concurran virtualmente. ¿Por dónde? Por el aplicativo virtual que el juez designe, porque es que el juez no está atado al aplicativo que le dé el Consejo Superior de la Judicatura. El juez puede usar cualquier medio para que las partes concurran, ¿cierto? Entonces yo veo que ahí en el tema del litigio virtual, lo único que podríamos sacrificar, lo único que se vería realmente sacrificado es la técnica en las audiencias, porque pues ya no va a ser lo mismo el interrogatorio, el contrainterrogatorio, ¿cierto? Pero no podemos hacer nada. Si la virtualidad implica que sacrifiquemos la parte de la técnica que tenemos, digamos, nosotros como abogados litigantes al momento de hacer objeciones, de hacer preguntas, de presentar alegatos, pues lo hacemos, pero ahí no veo, digamos, mayor problema. Pues esas eran, digamos, lo que quería decirles. Ya se me acabó el tiempo, creo que me pase, doctor Juan Carlos, me disculpa, y pues les dejo las inquietudes. Perfecto, muy interesante. Yo resumo lo suyo para darle paso al doctor Edgar Rodolfo. Hay ciertas etapas procesales que es perfectamente posible adecuarlas al uso de las tecnologías. Hay otras que nos va a tocar trabajar en extenso y con mucho cuidado para ver cómo las adaptamos. Pero esas que dice usted, el primer acto procesal, la demanda, ese acto de admitir, inadmitir o rechazar, yo creo que todos los jueces, ahorita que lleguen a abrir sus despachos o cuando ya puedan notificar, ojo, acuérdense los estudiantes, ninguna providencia judicial produce efectos mientras no sea notificada. Los jueces pueden estar sacando muchos autos y muchas sentencias, pero si no las han notificado, hasta que no las notifiquen empiezan a surtir efectos. Entonces hay ciertos actos del proceso que se pueden llevar bajo las reglas de la técnica y bajo las reglas de los sistemas que estamos presentando ahora. Un comentario final para darle la palabra al doctor Edgar Rodolfo. Algunos funcionarios se sienten mal y me dicen, oiga, pero es que yo no puedo tener relaciones directas con 1000 procesos que tengo en mi despacho. Discúlpeme, no es para cargarle nada porque aquí viene el de contra los abogados litigantes. Señores abogados litigantes, discúlpeme, si alguien está ahí y se molesta, se lo voy a decir directamente. No podemos tener excusas de que no tenemos correo electrónico y que no tenemos internet en pleno siglo XX, porque yo, discúlpeme, no sé entonces dónde estudiaron ustedes. O nos ponemos todos la camiseta por esforzarnos y sacar esto adelante y la forma es la tecnología, o nos quedamos sin administración de justicia, porque eso sería como un médico que me dijera que no tiene estetoscopio. No, es que vine, pero yo no he comprado de eso. Ah, no, nos toca tener internet, nos toca tener computadores y nos toca adaptarnos a las nuevas reglas, porque no podemos vivir lamentándonos y yo pobrecito y es que yo no tengo y es que nada. Si quiere estar en el medio y que el medio no lo saque producto de estas situaciones, tenemos que actualizarnos. Doctor Edgar Rodolfo, por favor, tiene la palabra y cuéntenos su visión de la situación. Muy buenas tardes a los compañeros y a todas las personas que están en la audiencia virtual. Yo pienso que, tal y como lo dijo el doctor Juan Carlos, sin crisis todo sigue igual. Y la idea es que después de esta crisis por la situación de
sanitaria que se está presentando en el país, los cambios necesariamente tienen que darse. Que si el Código General del Proceso estaba preparado para el cambio, sí estaba preparado. Nosotros tenemos un Código General del Proceso básicamente actualizado. Yo le digo a mis estudiantes que el Código General del Proceso nuestro está hecho para lo escrito, para lo oral e incluso para lo virtual. Si uno lee las normas procesales, encuentra, por ejemplo, cómo se notifica una providencia cuando es escrita y cuando es oral. Y hay muchas herramientas en el código diseñadas para la oralidad, para la virtualidad. Yo quiero empezar esta charla haciendo un enfoque de lo que era el proceso que traíamos hasta el 16 de marzo. Un proceso que vamos a tener que manejar en esta época de pandemia y un proceso que vamos a tener que manejar pospandemia. Obvio que el proceso de la pospandemia tiene que ser un proceso absolutamente diferente al que traíamos hoy. El proceso que traíamos hasta el 16 de marzo, digamos así, es un proceso en donde la primera parte ha sido escrita de manera física en papel, salvo algunas excepciones puntuales. Ustedes como abogados litigantes tienen razón. Por ejemplo, había mucha resistencia para admitir notificaciones vía virtual. Ya eso está un poquito superado. Eso hace parte de la primera parte del expediente, que es un expediente físico, escrito en papel, y que va hasta la parte de la audiencia, lo que comprende trabar la litis, escuchar las opiniones del demandante y del demandado. Y tenemos una segunda parte del proceso que hoy la manejábamos de manera oral, a través de audiencias, que bien podía ser una audiencia o bien podían ser dos. La audiencia de instrucción, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué pasaba con esa audiencia que teníamos de manera oral? Era una audiencia a la que podía acudir cualquier usuario de la rama judicial, el rico y el pobre, los testigos que venían del campo, los testigos que venían del estrato 1 y del estrato 2, estudiantes de la universidad. Muchos estudiantes míos asistieron a audiencias mías a prepararse y no había ninguna dificultad. Al fin y al cabo era una audiencia, o hasta el 16 de marzo, era una audiencia oral más no virtual. Esta época del coronavirus nos tiene que llevar, no hay otra alternativa, de eso no le quepa la menor duda, nos tiene que llevar a una parte inicial que es escrita, pero esa parte inicial que es escrita no puede seguir siendo en papel, físico. Esa parte inicial que es escrita tiene que ser a través de la vía virtual, de los correos electrónicos, demandas virtuales, que nos va a quedar un poquito complejos a los que no tenemos la capacidad de los expositores que me antecedieron, de pronto desde el punto de vista virtual. Eso es algo también que es inevitable, pero que esa primera parte del expediente tiene que convertirse en esta época de la pandemia en un expediente virtual. Eso no tiene la menor duda. ¿Qué va a pasar con las audiencias? Las audiencias en esta época de la crisis sanitaria van a ser audiencias orales, pero virtuales. A diferencia de las audiencias orales
que traíamos hasta el 16 de marzo. Y como les acaba de decir, hasta el 16 de marzo cualquier persona podía ir a una audiencia al Palacio de Justicia. El rico y el pobre, el estudiante, etcétera. A partir, en esta época de pandemia, las audiencias van a ser orales virtuales. Ahí es donde yo veo una pequeña dificultad, ahí es donde yo, la verdad, voy a hacer mis críticas sobre ese particular. Pero antes de empezar a las críticas, quiero decir cómo debe quedar el proceso después de la pandemia, cuando ya volvamos, entre comillas, a una normalidad. Cuando volvamos a una normalidad, el proceso para mí tiene que seguir siendo, la primera parte que es escrita, tiene que seguir siendo virtual, por correo electrónico. Enviar las demandas, admitirlas, notificar los demandados, que contesten, correr todos los traslados correspondientes. Pero con algunas excepciones, después de la pandemia, con algunas excepciones, porque no todo el mundo puede acudir a ese tipo de tecnologías. No todo el mundo puede acudir a firmas de abogados que ya tienen todo eso bien montado. Pero en la época después de la pandemia, la parte inicial del expediente tiene que seguir siendo escrita, pero virtual. Y tendremos que volver a las audiencias, pero a esas audiencias orales, más no virtuales, para que todas las personas puedan asistir a la rama judicial. Es que nosotros no podemos desconocer que la rama judicial es un servicio público y que como servicio público todas las personas pueden acceder a él. Y en este país eso no se necesita y no asomarse a la ventana del apartamento donde uno vive o a la casa para darse cuenta la pobreza que hay en este país. Entonces, esperar a que todo el mundo pueda hoy día usar las tecnologías para acudir a la rama judicial, eso es algo bastante ilusión, pero poco real. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la pobreza que hay en los estratos 1 y 2, porque eso es todo, la conocemos. Eso no necesita que nos la cuente nadie. Hay una pobreza que también es bastante grande. Y esa está ubicada en los estratos 3 y 4. Incluso algunos en los estratos 5 y 6. Esos se llaman pobres ocultos. Porque están en estos estratos, son pobres, pero no se dejan ver. Para eso no basta sino entrar a la página de Google, entrar a Google y preguntar por los pobres ocultos. Bogotá ya los tiene ubicados todos. Y no son poquitos, son millones. Son millones. Y les dicen incluso dónde están viviendo. La mayoría están viviendo en los estratos 3 y 4. Y hay un problema con esa gente, que ni siquiera tienen ahorita para una bolsita de arroz, menos para pedirle en esta época de coronavirus, que además vaya y compre un computador y se conecte a internet si quiere hacer uso de los derechos del servicio público de la justicia. Eso no es tan fácil. Eso yo le alabo al Consejo Superior todos los esfuerzos que está haciendo para asumir el reto de prestar el servicio en estos momentos de crisis sanitaria, pero la verdad no podemos desconocer que esa es una solución a medias, no es una solución real. La solución real es después de la pandemia. Quedémonos con la primera parte del expediente escrito virtual y la segunda parte, las audiencias orales, más no virtuales, para que todo el mundo pueda asistir, para que no le limitemos la asistencia a una persona a una audiencia que tenga computador, que tenga internet, que tenga correo electrónico, etc. Hay muchas situaciones.
hay mucha gente campesina. Los campesinos, ser campesino no es ser sinónimo de ser pobre, pero hay mucha gente campesina que tampoco tiene esas herramientas virtuales como para poder participar de las audiencias de una manera normal en esta época. Es una solución, y yo no me opongo a esa solución porque realmente es necesaria, pero es una solución a medias, y es una solución que no le permite el acceso a la administración de justicia a toda la comunidad colombiana. Esta idea del proceso virtual para esta época de la pandemia busca, entre otras cosas, que las personas no acudan al Palacio de Justicia. Ojalá se dé. Eso ya se intentó en alguna ocasión. Por ahí alguien ya mencionó el programa Siglo XXI. Cuando se inventó el programa Siglo XXI, ese era uno de los propósitos, de que los abogados y la gente, el usuario, no estuviera llenando las ventanillas del Palacio de Justicia. Y la verdad, yo nunca vi disminución de público en las ventanillas de los juzgados. De manera que no nos hagamos ilusiones que el juzgado lo abren y el Palacio de Justicia puede que no se llene en la misma totalidad, pero se va a llenar. Yo quiero, igual que el doctor Gustavo, resaltar que en estos momentos no es que los juzgados estén cerrados. Realmente me ha tocado trabajar aquí en la casa y hay un problema muy grande porque es que uno no tiene horario. Aquí toca trabajar a toda hora, a la hora que lo llamen a uno para una tutela, para lo que sea, y hay que estar ahí. O sea, el trabajo en la casa, me imagino que la doctora Joana va a hablar de esos temas. ¿Qué hemos, en esta época de la crisis, en esta época en la que está cerrado el juzgado, hemos conocido de tutelas, hemos conocido de habeas corpus, les hemos dado el impulso a los procesos, el paso, ustedes todos los estudiantes y los abogados que estamos conectados, sabemos que los procesos son paso a paso. Se les ha dado el paso que el expediente se le podía dar. Por ejemplo, los que estaban para admitir demandas se admitieron y ahí están. Hemos conocido de nuevas tutelas, muchas. Por ejemplo, la persona que siente que en el Metrolínea no se siente segura. La persona que anda inconforme porque no le permiten visitas en el conjunto residencial, que la mamá vaya y lo visite. Los presos porque no han sido incluidos en la lista de los que van a salir de la cárcel. Los presos que estando en la lista no les han dado la libertad, entonces vienen con sus habeas corpus. Las personas que han sido despedidas, las personas que no les han pagado el sueldo. Es decir, además de todo lo que veníamos haciendo, porque las tutelas por salud y los otros derechos fundamentales no han cesado. A esas tutelas se les agrega estas. Y bueno, ya para finalizar, quiero decirles que también nos esperan una serie de procesos después de que esta situación termine. Y no solamente procesos, ya vendrán las nulidades por las cosas que hagamos en la época de la pandemia, por esas audiencias en las que el interesado ni siquiera se enteró porque no tenía correo. Ya vendrán las tutelas por las acciones que adelantemos en estas épocas. Vendrán esos nuevos procesos como el de restitución de inmueble arrendado, porque es que el proceso de restitución de inmueble arrendado, el decreto le dijo, postergue el desalojo hasta el 1 de julio o 30 de junio. Y de paso le dijo al arrendador, usted no está obligado a negociar la deuda con él. Lo único es que si no quiere negociar, no le podrá cobrar interés de plazo. Pero ahí vienen los procesos de restitución de inmueble. Vendrán los ejecutivos para el cobro de los cánones de arrendamiento, obviamente con los intereses, como dice el decreto, por cuotas de administración, ejecutivos e hipotecarios por aquellos que se quedaron desempleados y no han podido pagar las cuotas del apartamento, y a eso súmele las responsabilidades civiles por todos los muertos que ha habido por coronavirus, los médicos que se infectaron y se murieron, etcétera, etcétera. Y eso para no meterme en otras áreas del derecho como el de familia, donde de pronto había un matrimonio por ahí colgando de un hilo y en esta época se reventó el hilo.
y entonces vendrán los procesos de divorcios, de alimentos, de custodias laborales, penales. Estamos hablando de 1.500.000 de nuevos desempleados. Y a eso súmele, también estamos dispuestos a trabajar todos esos procesos, y a eso súmele los nuevos memoriales que van a llegar, no conexos con el tema de estas nuevas situaciones, sino los memoriales que, de hecho, los abogados ya los tienen que tener preparados para llevárnoslos el primer día. Y de todas esas demandas que estaban haciendo y que no las pudieron presentar. Cuando ha habido paros judiciales, llegan el primer día con 400 memoriales, y al segundo día con 250, y al tercer día ya se normaliza. Y lo mismo pasa a las demandas. Entonces, esa es la época, espero haberla resumido, la época anterior al coronavirus, la época que nos espera en el coronavirus y la época del post-coronavirus. Muchas gracias a todos los compañeros asistentes. Doctor Edgar Rodolfo, muchas gracias por su intervención. Usted siempre tan claro y tan humano en sus apreciaciones, y eso nos interesa muchísimo. Un llamado de atención muy claro a los jueces. Ojo, yo sé que los jueces están sacando autos y sentencias, pero que ni se les ocurra, y es un consejo personal, diría yo, o lo hemos hablado con el doctor Edgar Rodolfo, ni se les ocurra, si el 11 de abre en la rama, vamos a sacar unos estados donde aparezcan 400 o 300 estados porque el Palacio colapsa. Yo creo que esas notificaciones se deben ir haciendo gradualmente. El mismo mensaje para los abogados, ¿no? Si tenemos un memorialista, no vamos a estar los más gomosos el 11 a las 8 de la mañana haciendo fila, porque vamos a generar un caos y nos toca ser conscientes. Si los términos de prescripción no están en contra nuestra del todo y ya son definitivos, pues esperemos 15 días, 20 días, pero vamos a hacer un regreso progresivo, porque esto tendrá que volver a la normalidad en algún momento. Pero creo que ahí viene otra vez la intención, jueces y abogados colaborando con la buena administración de justicia. Doctor Henry, un nuevo profesor de la UNAM, muy joven, que litiga o litigó más de fondo en procesos de responsabilidad médica y eso, ¿qué tiene que contarnos? Por favor, tome la palabra. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Buenas noches a todos. Escuchándolos con mucho interés. Yo me siento muy de la mano con el profesor Edgar Rodolfo, y yo creo que la democracia es magnífica justamente por eso, porque existen múltiples opiniones, ¿no? Creo que la diferencia o la divergencia que tenemos con la otra posición es una divergencia no de fines. Todos queremos llegar hacia allá, es obvio, la administración de justicia debe seguir, pero tal vez la divergencia que tenemos es sobre el camino, ¿sí? Hacia allá, cómo llegamos hasta allá. Y justamente por eso, pues yo tenía un script que voy a proyectar al respecto, y es una preocupación que me surge a mí, ¿sí? Más que como litigante, como académico y como interesado en la democracia y en la defensa de los derechos. Y es una preocupación que surge de una paradoja que voy a explicar en menos de 10 minutos, si el tiempo se me da. Muy bien. Hay que tener muy claro que la rama judicial y la prestación del servicio de la rama judicial parte de la tutela judicial efectiva, ¿sí? Eso es un concepto novedoso a la luz del derecho convencional, muy bien, pero también de la constitucionalización del derecho, y que no es nuevo en nuestra constitución política. El artículo 8, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo trae, y no es nada diferente a ciertos elementos que ya están en nuestra constitución: el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia. Muy bien. El acceso a la administración de justicia, tener las instituciones, los juzgados, criterios de admisión de la demanda, eficacia, economía y celeridad en el proceso, debido proceso, tener leyes previas al proceso, muy bien, plenitud de las formas de cada juicio en cada uno de los procesos que se surten, garantías para las partes, y que esas garantías para las partes sean un respeto a la igualdad. Muy bien. Finalmente, la eficacia de la sentencia. Esto sí es novedoso. La Convención, el artículo 25 lo trae, el hecho de cómo la tutela judicial efectiva también trae la eficacia de la sentencia, pero en nuestra Constitución ya lo habíamos derivado por medio de la interpretación de estos dos artículos, del 229 y el 29 constitucional, ¿sí? La eficacia de la sentencia, que es la posibilidad real de que las decisiones se ejecuten, procesos ejecutivos, medidas cautelares, poderes coercitivos del juez. Muy bien. Ahora, sobre estos elementos, ¿qué efectos ha tenido el COVID-19? Y yo quiero establecer 3 etapas. Miren que el análisis es muy similar al que hizo el profesor Edgar Rodolfo. La etapa de la expansión, la etapa de la contención y la etapa del declive,
frente al COVID-19. ¿Cuál es la etapa de la expansión? La aparición de los primeros casos, el aumento exponencial no solamente de estos, sino de sus muertes, donde el Estado debe poner un eje principal, y lo ha hecho, en la salud. Muy bien. Luego aparece otro elemento en la ecuación, y es justamente a la luz de la contención. Si se estabiliza el contagio, lo que se ha denominado el aplanamiento de la curva, muy bien, la eficacia de las medidas públicas y el aislamiento social se ha logrado, maravilloso, aparece al lado de la salud otro elemento en la ecuación que el Estado debe tomar en cuenta, y es el mercado, ¿sí? Pero cuando estemos en el declive, esto es el reinicio de las actividades económicas, la vuelta a la normalidad, la crisis económica y de seguridad va a ser grave. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sentido el COVID-19 como se ha sentido en el cinturón de pobreza de las ciudades, ¿sí? En los nortes de las ciudades. Allá es donde se ha sentido verdaderamente el hambre, el miedo y la desigualdad. Y ahí, en ese momento, es donde el Estado va a tener que valorar en exacta medida tanto la salud como la importancia del mercado para entregar bienes, hacer una redistribución que satisfaga verdaderamente estas necesidades. Muy bien. Y ahí, dicho esos tres elementos, veamos cómo estas tres etapas afectan tanto el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia. Muy bien. Yo primero hablo del acceso a la administración de justicia. Es claro que ahorita hay una regla general, que es la suspensión de la prestación de servicios de justicia, salvo contadas excepciones muy importantes. Claro, la tutela, el habeas corpus, el control de constitucionalidad, ciertos trámites penales, no todos, y el control de legalidad en la jurisdicción contenciosa administrativa de los actos que son desarrollo de estos estados legislativos. Muy bien. Eso es lo que tenemos en este momento en materia de acceso a la administración de justicia. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Si el Código General lo permitía, si teníamos la infraestructura, ¿por qué estamos en esa situación? Yo les digo ¿por qué? Porque pese a que la norma en un sentido muy abstracto lo permite, el artículo 103 del Código General del Proceso, la ley 527 del 99, pues lo cierto es que la infraestructura tecnológica con la que contamos en nuestro país es muy baja. Hace poco estaba escuchando en la W, decían que por cada 100 colombianos tenemos 7 computadores, ¿sí? La administración de justicia no es solamente para aquellos que tienen acceso a los computadores, ¿sí? No todos lo tienen, muy bien. Y ahora yo me pregunto lo siguiente, ¿dónde publicamos los estados? ¿En el WhatsApp? ¿En el Facebook? ¿En el Twitter? ¿Dónde lo hacemos? ¿Sí? ¿En el Microsoft Teams? Los que no saben usarlo. ¿En el Zoom? Es que el punto no es acá que existen muchas herramientas, por supuesto. Pero, ¿cuál herramienta se va a seleccionar? Porque es que es la rama judicial de un país, no es cada juzgado, ¿sí? Y al lado de eso también, pues es claro que en estos momentos teníamos una infraestructura física, no era la que esperábamos. La idea sería que cada juzgado tuviese su sala de audiencias, por ejemplo, no es la realidad, pero funcionamos con la infraestructura que tenemos. Y finalmente, la eficacia de las sentencias en esta primera etapa de la expansión del COVID-19, pues se suspendió totalmente, ¿sí? Hay ciertas excepciones para los mismos procesos que se excepcionaron en el acceso a la administración de justicia, pero en general, pues procesos ejecutivos. Pensemos en la tutela. Hace poco estaba reflexionando sobre la tutela, ¿sí? Cómo los jueces pueden garantizar una tutela de salud en este momento. ¿Cuál era la medida más efectiva que se tenía o con la que se contaba? Pues el arresto, el desacato con arresto del artículo 52 del 2591. Los jueces van a ordenar arrestos en este momento, donde las cárceles están plagadas y prácticamente enviar a alguien allá con el COVID-19 a matarlo, no lo creo, ¿cierto? Ahora, si esto es así, y esta es la realidad de la expansión, que tenemos que empezar a pensar para lo que comienza desde el lunes y de pronto el resto del año, que es la etapa de contención, ¿sí? Yo veo que frente a la administración de justicia se va a mantener como regla general esa suspensión, pero se van a empezar a ampliar los procesos, es decir, vamos a ampliar las excepciones donde el proceso judicial está permitido. ¿Qué otros procesos son urgentes? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en este momento. ¿Qué procesos no pueden esperar? Muy bien. ¿Y qué procesos yo pienso se me vienen hacia la cabeza? Los laborales, la nulidad y restablecimiento del derecho, el decreto 457 y 531 de 2020, que son los decretos más que han limitado en mayor medida desde hace casi 100 años, bueno, hace 50 años, los derechos de los ciudadanos en Colombia, muy bien, y no tienen control en este momento. Eso va a ser urgente, que se permita el control de estos decretos, muy bien. Pero hablemos de esta ampliación de las excepciones en la etapa de contención a la luz de ese debido proceso. Tenemos que ampliar la infraestructura tecnológica, y ampliar la infraestructura tecnológica
tecnológica es primero hablar de estándares de calidad. ¿Qué es lo que vamos a exigir frente a ese proceso electrónico, frente a esos actos procesales electrónicos? ¿Cuál va a ser la aplicación que va a utilizar Colombia como un Estado y no cada juzgado de forma individual como un mundo? Muy bien, porque es que no es una cosa solamente de que se puede, porque poder se puede, y si todos tienen la intención, maravilloso, pero y el que no pueda, y el que no quiera, porque es una cuestión de seguridad jurídica lo que está en juego, y no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo lo que tenemos que hacer para poder lograr realmente llegar a esa eficacia del proceso, ¿sí? Ahí voy también frente a esta etapa de contención con la eficacia de la sentencia. Y yo creo que en ese momento la creatividad judicial debe crecer, ¿sí? El concepto tal vez de los artesanos del derecho tienen que crear derecho a la luz del realismo jurídico, a la luz de las nuevas interpretaciones de la realidad jurídica y superar ese juez como boca de la ley 836 de 2001 de la Corte Constitucional. El artículo 27 del decreto 2591 es un ejemplo. Los jueces pueden adoptar directamente todas las medidas para el cumplimiento del mismo. ¿Esto qué implica? ¿Podría un juez ordenar un medicamento? Ese tipo de cuestiones se empiezan a volver bastante interesantes. Y ahora miremos qué va a pasar en el declive, con el reinicio de las actividades económicas, pero la crisis que viene, la crisis de seguridad, porque es que la desigualdad genera violencia. Muy bien. Y aquí entonces pensemos que la regla general es que todos los procesos, pero todas las etapas procesales van a volver en físico. Eso es una duda que yo creo que la respuesta es no, ¿sí? La primera parte del proceso, con seguridad después de esto, si lo superamos bien, va a ser electrónica, ¿sí? ¿Y qué procesos van a seguir siendo electrónicos? Pensemos en la tutela, ¿sí? Pensemos en la restitución de inmueble arrendado, pensemos en otros procesos que, pues uno diría, en otros países ya son absolutamente electrónicos, ¿por qué no aquí? Muy bien. Y frente al debido proceso, la pregunta va a ser es justamente cuál va a ser la regla general y cuál va a ser la excepción, cuáles van a ser esas etapas procesales que no se pueden practicar electrónicamente, y no solamente por transparencia, como nos menciona el profesor Juan Carlos, sino porque dentro del razonamiento judicial hay algo inescindible, los anglosajones los llaman hunches o corazonadas, y es la experiencia de ver directamente a alguien. Yo creo que nadie quiere terminar por una cámara física, ¿sí? Porque nadie quiere tener una conversación dura con otra persona a través de un recurso virtual, porque es necesario verlo, cómo está respirando, qué es lo que está sintiendo, para saber si es verdad lo que está diciendo, y esto es absolutamente importante. O sea, sin esto, pues el proceso va a volver a esa visión vieja del juez encerrado en su despacho, donde solamente me importa el memorial, solo me importa la razón, pero no importa nada el sentir, y esto no lo podemos volver a tener en Colombia, a mi juicio. Muy bien. La eficacia de la sentencia en post-COVID o en la etapa de declive del COVID. ¿Cómo se ordena la inscripción de una medida cautelar? Es algo que debemos repensar. La presencialidad de un proceso ejecutivo, las facultades de un juez en las acciones de tutela, son todos elementos muy importantes de esta reflexión. A la luz de todos esas consideraciones, yo quiero presentar esa paradoja que me genera a mí mi pregunta y mi preocupación. Es la siguiente: usualmente estos tres elementos de la tutela judicial efectiva, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia, están íntimamente ligados, van de la mano, ¿sí? Pero en esta situación, en este contexto, garantizar a toda costa el acceso a la administración de justicia sin pensar en el debido proceso o la eficacia de la sentencia, no para unos pocos, para toda la sociedad colombiana, que es una sociedad eminentemente rural, va a vulnerar más derechos fundamentales de los que defiende, ¿sí? Y ahí yo planteo la siguiente pregunta: ¿qué sucederá cuando se levante la suspensión de términos judiciales? ¿Habremos llegado a un acuerdo mínimo sobre los estándares que la Administración Judicial de Justicia necesita, demanda? Porque la discusión, yo siento, no solamente en este foro tal vez, sino en otros escenarios, que no va hacia allá, sino va a cómo garantizamos el acceso a la administración de justicia, pero no pensamos en los otros elementos que son vitales de la tutela judicial efectiva. Muchas gracias, qué pena por la extensión, y muy amables a todos por la atención. Doctor Henry, yo creo que los que lo conocemos y los asistentes nunca dudan de su capacidad académica y de lo claro que termina siendo sus apreciaciones a la luz del derecho constitucional, y ese me parece que era un elemento que teníamos que esbozar en esta charla. Sin extenderme más, le voy a dar la palabra a la doctora Joana, que fue considerada en su momento una de las mejores jueces del distrito y quiere hacernos algunos planteamientos sobre el tema del personal al servicio de cada juzgado. Doctora Joana, bienvenida. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los participantes.
Totalmente de acuerdo con el planteamiento que expuso el doctor Henry. El ideal es que todos, pues que la Administración de Justicia aplique y utilice en su mayor proporción todos los medios tecnológicos que existen. Pero no debemos olvidar que estamos en Colombia, que en Colombia la situación económica y el nivel de pobreza en los usuarios o en la totalidad de la población, pues es muy grande y no podemos pretender que de un momento a otro ya empecemos a emplear y a hablar de otro tipo de administración de justicia, una administración de justicia virtual. Yo creo que pues ese es el ideal, que con el tiempo pues podamos lograr ese cometido y qué maravilloso sería, ¿no? Poder manejar el expediente digital, poder hacer todas las notificaciones, etcétera, etcétera, que van pues inmersas en un proceso. El punto es, ¿qué vamos a hacer ahora que entremos, pues que se suspendan, ya que no se prorrogue la suspensión de los términos? Estamos ahí pues como a la espera si entramos pues a trabajar este lunes 27 o pues nos sometemos a las disposiciones que para el efecto expide el Consejo Superior de la Judicatura. Quería pues comentarles qué estamos haciendo en este momento. Como ya mis compañeros jueces han manifestado, nosotros venimos trabajando desde el mismo día en que pues tuvimos conocimiento que íbamos a cerrar los despachos judiciales. Tomamos como todas las herramientas que teníamos en nuestro alcance y todas las medidas pertinentes para poder pues empezar a trabajar desde casa. No teníamos pues conocimiento ni nadie de la magnitud de esta situación sanitaria, de lo extensivo, del tiempo que ha durado y que durará, porque la verdad esto es algo que no sabemos hasta qué momento podamos volver a la normalidad. Creo que hablar de una normalidad es difícil. Nosotros, en mi caso particular, pues yo estoy segura de que en todos los despachos judiciales tomamos las acciones de tutela porque pues sabíamos que frente a ese tema no hay suspensión de términos y hicimos pues un reparto entre todos los compañeros del juzgado frente a los procesos pues que ya tenían fijadas audiencia de 1333, audiencia de instrucción y juzgamiento, o audiencia concentrada, pues depende el proceso. Nos los asignamos para efectos de poderlos proyectar en casa y las tutelas pues también las asignamos entre cada uno pues de los compañeros del despacho. De tal manera que nos vimos forzados a hacer una reasignación de funciones para que todos el equipo de trabajo pues pudiera estar trabajando desde casa. Repartimos pues la asignación de quién va a revisar los correos. Ahora pues ya tenemos las tutelas que nos las envían todas vía correo electrónico y hacemos el reparto. También es importante resaltar por la colaboración que hemos recibido entre todos los despachos, pues en las segundas instancias necesitamos el expediente de primera instancia, la tutela de primera instancia, a efectos de poder pues revisar en segunda instancia todos pues, los motivos de impugnación y poder resolver de una mejor forma. Entonces hemos recibido una buena colaboración de parte de todos. Quisiera resaltar, también como lo dijo el doctor Edgar, que el trabajo ha sido totalmente, se ha aumentado muchísimo, porque ya no tenemos horas establecidas laborales, ya trabajamos desde temprano, trabajamos a mediodía, trabajamos en la noche, porque pues es claro que además de ser profesionales y ser jueces, pues nosotros pues también tenemos nuestra casa. En mi caso particular, pues yo tengo niños, además también estoy dando clases virtuales en la universidad, entonces pues ha sido un sinnúmero de ocupaciones, pero ahí vamos llevando de la mejor forma y pudiendo ir poniéndoles al usuario, porque la verdad yo siempre he pensado que nosotros como administradores de justicia nos debemos es al usuario, y por eso insisto que estoy tan de acuerdo en toda la posición que expuso el doctor Henry, porque la verdad la situación del país es caótica y no podemos pretender que de un momento a otro vayamos a implementar la tecnología sabiendo que hay cantidades de personas que no tienen un computador, no tienen acceso a una red, de internet, no saben manejar un computador.
no saben recibir un correo electrónico, no tienen un correo electrónico, no pueden acudir a un abogado, deben acudir a un consultorio jurídico. Tampoco pueden, si en los procesos de única estancia tampoco podrían pues acudir a un abogado, ellos mismos tendrían que hacerlo. Entonces, eso yo creo que es de cultura, es de llevar un proceso que es arduo, que no es de un día para otro, pero pues el ideal es que podamos llegar a ese punto. También pues quisiera manifestarles pues mi compromiso frente a este momento como de tanta incertidumbre, de tanta zozobra, de tanta inconformidad frente a la rama judicial. Ahora estamos a la espera, pues nosotros siempre nos vamos a medir y dirigir por lo que nos diga el Consejo Superior, pero estamos seguros que a partir del momento en que nosotros iniciemos nuevamente con nuestras labores, pues ya en forma, advirtiendo pues que nosotros hemos venido trabajando, manejando todos los procesos, tenemos varios ya procesos proyectados, sentencias proyectadas, recursos proyectados, todo ya está listo, a efectos que una vez nos autoricen la notificación de estados, pues poderles notificar a ustedes esas providencias, obviamente, con la reserva que se deben hacer paulatinamente porque todo no se puede hacer en el mismo momento. Estamos dispuestos a trabajar el doble de lo que veníamos trabajando. Si tenemos que hacer audiencias en la mañana, en la tarde las haremos de tal manera que las audiencias y los procesos que quedaron suspendidos porque no se pudieron realizar las audiencias que estaban programadas, de este año no pasen en su realización y seguir sirviendo, porque la verdad yo en mi criterio amo y adoro la rama judicial y siempre la defenderé por encima de cualquiera. Y yo sé que hay muchas inconformidades, pero tratamos cada día de hacer lo mejor posible y de darle el mejor servicio al usuario. En mi caso particular, yo le colaboro mucho a mis empleados, a mis compañeros, porque yo nunca le digo mis empleados, a mis compañeros de trabajo, y les enfoco y les hablo mucho en la atención al usuario, en que nosotros siempre debemos ser una cara amable y siempre, bajo ninguna circunstancia, podemos dejar ir al usuario con una duda y con una inconformidad. Entonces, yo soy de las que estoy en ventanilla, si necesitan hablar conmigo, yo me salgo de mi despacho y atiendo al usuario de frente y le trato de solucionar todo lo que, o toda la inconformidad o las dudas que ellos tengan. Y así trato de educar y de inculcarles ese servicio a mis compañeros, a los que han sido pues empleados míos. Ellos siempre podrán decir que yo trato de tenerles siempre como en su conciencia que nosotros como rama judicial somos el usuario. Eso quería como compartirles, de verdad que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de trabajar al máximo, trabajar de una forma conjunta, hacemos reuniones con mis compañeros de trabajo, yo he ido en estos días al juzgado, hemos sacado expedientes que están programados para las próximas fechas, precisamente para eso, para tener todo listo y que no se cause mayor traumatismo del que nosotros tenemos. Pues eso quería compartir de una forma como muy corta. No sé, ¿alguna duda? Perfecto, no, doctora Joana, yo creo que sus planteamientos son muy buenos. Ojalá ese muro inquebrantable entre el funcionario y el abogado se empiece a dilatar y tengamos unos temas más de cordialidad. Créanme que no siempre podemos ser suspicaces y pensar que el abogado va a cosas malas al palacio. Cuando yo pido hablar con un juez, no lo voy a sobornar ni nada por el estilo, y no lo digo por los 3 juristas, abogados que tenemos acá que son de unas consideraciones especiales, sino porque lo digo por otros casos que he evidenciado. Si yo tratar a intimidar a un juez o hacerle una oferta, no creo que se la haga en su despacho. Pues si estoy yendo a su despacho, ábrame sus puertas, que usted es un servidor judicial y yo soy un usuario del servicio de justicia y quiero escuchar sus planteamientos. Muchos jueces a veces me dicen, no, pero la suspicacia es que, pero hombre, abandonemos la suspicacia, es que no todos somos malos, no todos vamos a hacer trampa en el proceso, no todos vamos a llevar testigos falsos. Existirán casos, así como dicen, no hay población que no tiene esos recursos. Sí, pero esa no es la inmensa mayoría, también tenemos que resistir algunas cosas. Van a escuchar ustedes por último al doctor Adrián. El doctor Adrián es un profesor nuestro que está litigando fuerte en temas de responsabilidad médica, es una persona muy estructurada, se nos ha pasado un poquito el tiempo, pero pues obviamente yo creo que estamos sacando excelentes conclusiones. Doctor Adrián, bienvenido a la charla. Buenas noches, doctor Juan Carlos, y a todos los asistentes, participantes de esta
charla académica. Sea un gusto saludarlos y una oportunidad para conversar sobre este tema que nos resulta muy cercano a todos, ya seamos abogados litigantes, estudiantes o funcionarios judiciales. Hemos rememorado a lo largo de esta conversación, pues, que nos enfrentamos a una crisis. Y esta crisis, considero yo, como dijo en su momento Albert Einstein, se puede convertir en un momento de oportunidad. En ese sentido, trataré de ser muy breve, pero quiero enfocar esta oportunidad de dirigirme a ustedes en el sentido de materializar lo que pienso puede ser el desafío más grande al que nos enfrentamos, y es superar esa justicia de ventanilla, de sello, e irnos más a una justicia digital. En ese sentido, he identificado 5 retos, que no son los únicos, claro está, que quiero compartirles, pero que podemos verlos como unas oportunidades para llegar o afrontar más adelante esta posible alternativa, que más que pensemos que en crisis es la oportunidad de dar, repito, ese paso adelante a la modernidad. Estas 5 retos, oportunidades que identifiqué, es un primer reto el acceso a la administración de justicia, un segundo reto el tema del expediente electrónico, un tercer reto que es la reinvención de nosotros los abogados, por lo menos los litigantes, un cuarto reto que es el uso de las plataformas tecnológicas, y un quinto reto ya en frente al Código General del Proceso. El primer reto, que es el acceso a la administración de justicia, que es una gran preocupación para todos, por ejemplo, que ese campesino pueda acceder a hacer efectivos sus derechos, y creemos que la virtualidad puede ser todo lo contrario, es decir, vulnerar. Nos impone nuevas barreras de acceso a la administración de justicia. Yo pienso que esto puede ser visto de una forma totalmente contraria. Quizá elimina esas barreras de acceso a la administración de justicia. Recuerden una oportunidad a una audiencia que comparecí, en el cual la contraparte eran 8 personas de escasos recursos que no residían en el municipio de Bucaramanga. Y el día de la audiencia llegaron las 8 personas, los 8 demandantes a la audiencia. En la apariencia se notaba su situación de necesidad y el esfuerzo que hicieron para poder acudir a la diligencia judicial, la importancia que le tenían a la misma, pero la misma no se pudo desarrollar. Ellos se preguntaban, bueno, y todos esos costos que yo tuve que asumir para trasladarme, los permisos laborales que tuve que tramitar, todas esas situaciones que me tuve que enfrentar de trasladarme de un municipio a otro, eso, ¿por qué me lo imponen? Si yo vengo acá a que me a exigir mis derechos, la protección de mis derechos, veo que se me están vulnerando otros derechos. En ese sentido, pienso que la justicia digital puede ser una oportunidad precisamente para borrar esas barreras de acceso para estas personas que pues no tienen muchas veces las posibilidades de acceder con facilidad a la administración de justicia. Un segundo reto, que es el expediente judicial, que hemos tocado continuamente y que somos conscientes que hay una gran dificultad, y es la congestión judicial, el volumen de los expedientes, que no es un elemento de un día para otro que vamos a tener toda esta posibilidad de digitalizar todos los expedientes, pero pienso que es la oportunidad de dar inicio a ese cambio para llegar en un momento a tener la posibilidad de tener ese expediente judicial, de ese acceso libre en cualquier sitio, en remoto, de consultar las providencias judiciales, consultar los memoriales que constan en dicho proceso. Y posiblemente con esta posibilidad de contar con este expediente judicial podemos borrar esa concepción de la justicia cerrada, que no podemos acceder a ella, borrar esas barreras que muy bien rememoraba el doctor Juan Carlos, y tener en este sentido la cercanía con el proceso desde cualquier sitio en el que nos encontremos. Un tercer reto es el de reinventarnos como abogados. Acá yo pienso que este reto lo podemos afrontar los abogados desde 3 aspectos. Cómo prestamos nuestros servicios a través de la justicia digital, cómo nos damos a conocer en estos medios digitales y cómo nos relacionamos con nuestros clientes a través de estas plataformas tecnológicas. En ese sentido, pienso que es una oportunidad para mejorar esos aspectos y que me pueda dar paso al cuarto reto, al uso de las plataformas tecnológicas. Como abogados,
tenemos una serie de costos asociados al ejercicio de nuestra profesión que muy bien rememoramos en su momento el doctor Sergio Santoyo, y es, por ejemplo, las oficinas. ¿Qué bien podríamos nosotros disminuir o eliminar esas barreras o esos costos operacionales del costo de la oficina, del costo de los traslados a las audiencias? Por ejemplo, el uso de plataformas tecnológicas nos podría permitir o nos facultaría disminuir o mejorar los trámites procesales, darle celeridad a los procesos. Y aún así, un punto muy importante que no hemos tenido en cuenta, o no hemos tomado en cuenta frente a la justicia digital, podemos ampliar nuestro marco de acción. Ya no tenemos que litigar presencialmente en Bucaramanga y trasladarnos corriendo a Cúcuta y correr todo ese marco temporal y de riesgo, y lo podemos prestar desde un sitio muy tranquilos, desde nuestra casa. Entonces, esta es una oportunidad para precisamente reinventarnos en el uso de las plataformas tecnológicas. Y el último reto, el reto frente al Código General del Proceso, que muy bien hemos hablado, que quizá estaba preparado para afrontar situaciones como estas, pero sin embargo pienso que debemos dar un paso más allá y eliminar ciertas solemnidades. Por ejemplo, el tema de la notificación personal. Podríamos perfectamente hablar ya de una notificación por correo electrónico que se entienda hecha personalmente. Podríamos hablar que las personas naturales también tengan esa posibilidad de que se le notifique la providencia por correo electrónico. ¿Por qué no? En ese sentido, mi intervención, más que ver la situación como una crisis, es reflexionar a las oportunidades que nos brinda esta situación que es el COVID-19 y a cómo nosotros nos reinventamos día a día y ver como esa situación que es una oportunidad. No quito mucho tiempo porque sé que nos hemos extendido bastante. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta oportunidad. Doctor Adrián, fue muy concreto y me parece que bastante en claro en sus apreciaciones que dejan satisfechos a los escuchas que tuvimos hoy. Les quiero decir que esperamos hacer este ejercicio nuevamente. Vamos a tomarnos unos días para, en compañía de las directivas de la universidad, para ver si lo podemos manejar mejor. Hoy estuvieron 300 personas y pareciera que el sistema bloqueó el ingreso. A mí me habían confirmado casi 500 o 600 personas. Entonces, a esas dificultades las podemos tener. Pero yo creo que las conclusiones son buenas. Adóptenlas. Vimos posiciones de jueces, vimos posiciones de abogados litigantes, y esa última posición del doctor Adrián me gustó mucho. Yo nunca pensé terminarla así. Optimismo. Es que todo no puede ser pesimismo. Es que ya no hacer ir al campesinito al Palacio de Justicia que pierda todo el día porque no alcanzó, pues había muchos testigos y vuelva después y coja un bus, y eso tenía un valor. Hoy lo podría llegar a solucionar si el abogado va y le lleva un celular y lo puede entablar en una conversación o en una comunicación. Son cosas que... Juan Carlos. Para bien, doctora, cuénteme. Una cosita que yo quería, que pues en medio de mi intervención se me olvidó pues hacer una acotación. Nosotros como jueces, a partir de este momento, pues con ocasión de esta situación, vamos a tener un papel totalmente o supremamente importante en la reactivación de la economía del país y en ayudar al usuario a salir de la crisis financiera por la que están atravesando, toda vez que, como ustedes ya conocen, el decreto 560 del 2020 nos da o implementó 2 trámites de emergencia, frente a los cuales, frente a uno de ellos, pues como jueces civiles de circuito, tenemos competencia para ellos. Son trámites, pues para los quienes no conocen, son un proceso de insolvencia de emergencia, en el que le da la posibilidad pues a las empresas que están que están en crisis financiera con ocasión del COVID-19, porque es para esta es la causa de la crisis, es el COVID-19. Entonces son 2 trámites, repito, de emergencia que en el que nosotros como jueces, en este punto en el 560, como jueces civiles de circuito, vamos a tener un papel muy importante en el avance o en la salida de la crisis financiera que se está presentando. Está por salir también otro decreto frente al régimen de solvencia de persona natural no comerciante. Entonces también los jueces civiles municipales van a tener un papel preponderante en ese punto, ¿no? Entonces ya sabemos que vamos a tener cantidad de trabajo en ese tema, pero nosotros estamos capacitándonos y estamos seguros que haremos un papel muy importante en ese sentido, ¿no? En la parte económica del país. Yo les doy entonces una cordial despedida ya a los profesores, amigos, compañeros de trabajo. De verdad que les agradezco mucho porque esto es un ejercicio de vocación,
de querer colaborar con las situaciones que están pasando. A los estudiantes, espero que hayan recibido la suficiente información. Ustedes son el futuro de esto, ustedes son los que vienen y las tecnologías para ustedes son muy didácticas, muy sencillas, para nosotros de pronto más. Entonces hay que empezar a pensar en esas nuevas posibilidades. A los abogados litigantes, a los funcionarios, mis manifestaciones o las de cualquiera de nosotros trataron de ser lo más respetuosas. Yo sé que en un juzgado hay 2000 expedientes, una cosa es decirlo y otra cosa es meterme allá, obviamente, por eso tampoco me puedo exceder en mis apreciaciones. Yo sé que ustedes tienen un trabajo muy fuerte, muy responsable, muy digno, y sé que están haciendo su mejor esfuerzo para que el día que volvamos, la Administración de Justicia esté tan activa y tan viva que no vamos a encontrar mayores dificultades, porque todo tiene que ser un tema de esperanza y de resurgimiento. Señores, muchas gracias a todos, y esperamos entonces encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. A todos los asistentes. Buenas noches. Gracias a todos, Gracias, que estén muy gracias bien. a todos, muy amables. Gracias. Doctor, muy amable, muchas gracias a todos en nombre de la universidad. Un abrazo afectuoso y en verdad que felicitaciones por el evento, que sé que fue muy enriquecedor para tanto los estudiantes como los jueces y profesionales del derecho que participaron en su condición de litigio. Con seguridad seguiremos abriendo estos canales y estos espacios. Buenas noches y muchas gracias.